Cordial saludo. En esta ocasión estaremos tratando un nuevo ejemplo para la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff. En la imagen tenemos un caso en donde se manifiesta que hay un circuito que está conformado por 8 elementos y las incógnitas son dos tensiones o dos voltajes. El propósito es poder encontrar el valor del voltaje en la resistencia 2, voltaje R2, y el valor del voltaje entre dos puntos conocidos como A y B, cuyo voltaje se identifica como el voltaje V sub X. Al mirar el circuito con detalle, en efecto puede observarse que está conformado por 8 elementos de circuito. Los 8 elementos de circuito están representados de la siguiente manera. Una resistencia en la cual hay un voltaje de 4 voltios ubicado en la parte izquierda, una resistencia R2 en el cual se ubica una de las incógnitas que es el voltaje VR2, la resistencia en la parte superior donde hay un voltaje identificado con el valor de 12 voltios, la resistencia de la parte derecha identificada como R1 en la cual hay un voltaje VR1. Y se tiene dos fuentes de voltaje, una fuente de voltaje de 36 voltios, una segunda fuente de voltaje conocida como U sub BS1 o U sub BS1. Y tenemos dos elementos, los cuales pueden ser cualquier cosa, pueden ser un voltaje, pueden ser otra resistencia. Uno de los elementos tiene una caída de tensión de 14 voltios y el segundo elemento, una caída de tensión conocida como voltaje 2 o V sub 2 en este caso. Bueno, ya pensando en la solución del circuito aquí en el espacio de trabajo, podríamos empezar por el hecho de identificar una vez más los nodos que lo están conformando. Por ejemplo, mirando con el detalle necesario, encontramos que aquí tenemos un primer nodo. Aquí en esta otra parte encontramos un segundo nodo. Aquí entre la resistencia y el primer elemento que no tiene una identificación clara si se trata de una caída de voltaje. Bueno, hay una caída de voltaje, pero no sabemos si es una fuente o un elemento pasivo. Aquí encontramos el tercer nodo. Donde está el punto A, logramos identificar un nodo 4. En esta otra parte identificamos un quinto nodo. Aquí logramos identificar un sexto nodo. Y ya en la parte inferior logramos identificar el séptimo nodo. O sea que este es un circuito que tiene 7 nodos en su haber. Muy bien, eso es algo que es importante tener en cuenta para la solución de este sistema. En tal sentido, podemos decir lo siguiente. El circuito, al revisarlo con el detalle que es necesario tener para su análisis, se puede indicar que está conformado de 3 mallas o también 3 trayectorias cerradas. ¿Cuáles son esas 3 mallas? Aquí tenemos, en este caso, en lo que puede ser la izquierda del circuito, una primera trayectoria cerrada que está conformada por los elementos del circuito, dos resistencias, una de ellas la resistencia 2, y el tercer elemento del circuito, la fuente de voltaje de 36 voltios. Esa es, digamos,
la primera malla de la cual se puede hablar en este circuito. La segunda malla, la que está ubicada a la derecha del mismo, que es la que estoy mostrando aquí, que por lo tanto se va a reconocer como una trayectoria cerrada. Esa segunda malla tiene 6 elementos de circuito, 3 resistencias, una fuente de voltaje VS1, los otros 2 elementos que tienen su respectiva caída de tensión. O sea que ahí tenemos nosotros una segunda malla, lo cual viene siendo muy importante. Y finalmente encontramos la tercera trayectoria cerrada o la tercera malla, que también puede llegar a recibir el nombre de malla externa, que para otros tipos de solución que veremos más adelante es muy importante también lograr identificar. Entonces, este circuito, este esquema, posee esas 3 trayectorias cerradas. Las 3 trayectorias cerradas son muy importantes para la solución del circuito, dado que de esa manera, una vez identificadas y una vez teniendo claro que es una trayectoria cerrada, se hace más sencillo poder aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Muy bien, luego de poder observar las 3 trayectorias cerradas, vamos a considerar la búsqueda del valor de una de las incógnitas, que es el voltaje VR2 o VR2. Recordemos la primera trayectoria cerrada de la cual se habló, ubicada a la izquierda del circuito. Como habíamos dicho en otro de los ejemplos que ya se han realizado, este circuito tiene en todos sus elementos marcada la respectiva polaridad. Eso desde luego va a facilitar en gran manera poder conocer la incógnita, poder también plantear o expresar las ecuaciones, el comportamiento de las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del circuito, y por lo tanto podemos tomar como punto de partida el punto donde está ubicada la letra C, ¿cierto? O sea que, en otras palabras, estamos hablando de esta parte, justo allí donde se ha señalado. Si ubicamos ese como nuestro punto de partida, teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho, que con base en la polaridad que está marcada, siempre vamos a tener en cuenta el primer signo que encontremos. Entonces, vamos a decir, respetando la definición de la ley de voltajes de Kirchhoff, que ha sido tratada en otros de los videos preparativos sobre este tema. Entonces encontramos que aquí hablamos de más 4 voltios. Luego sigue la fuente de voltaje, el primer signo es negativo, entonces decimos menos 36 voltios. Y continuamos en dirección a la resistencia 2, y el primer signo que encontramos de acuerdo a la polaridad que está allí marcada es más el voltaje en la resistencia 2. Allí completamos las 3 caídas de tensión que están identificadas para esa trayectoria. Como no hay más, entonces respetando la ley de voltajes de Kirchhoff, igualamos a cero. Por lo tanto, ahí tenemos un valor de más 4 voltios, luego menos 36 voltios. Podemos hacer esa operación. Al realizar esta operación nos da un resultado de menos 32 voltios más el voltaje en la resistencia 2, lo igualamos a cero, y por lo tanto ya queda fácil despejar la incógnita, y al despejarla vamos a encontrar que el resultado es un valor de 32 voltios. O sea que la caída de voltaje en la resistencia 2 es una caída de voltaje de 32 voltios. Un dato muy importante para poder tener en cuenta en la solución de este ejercicio. Bueno, ahora
La incógnita viene siendo conocer el voltaje X o el voltaje V sub X. Ahí quiero hacer algunas precisiones. Ustedes observan que esta tensión o caída de voltaje se está presentando entre dos nodos que están identificados como A y B, ¿sí? Previamente habíamos logrado observar el número de nodos que tiene el circuito, 7 nodos. Vimos la ubicación de estos. Si hay alguna inquietud, les recomiendo ver el video que habla sobre los nodos. Y en este caso, es muy importante tener en cuenta que ese voltaje X no hace mención propiamente de una caída en un elemento del circuito. Está indicándome la caída de tensión entre dos nodos, el nodo A y B, y es válido tener en cuenta eso. Por lo tanto, es como si nos interesa poder saber el voltaje entre estos dos puntos. Cuando se tiene la implementación del circuito, es importante tener en cuenta que con la ayuda de un multímetro en la escala de voltios es posible medir la tensión o el voltaje entre esos dos puntos. Por lo tanto, desde el punto de vista del análisis, es lo que se nos está planteando. Ustedes ven que a la parte derecha, donde están los tres elementos del circuito, en los cuales ubicamos la fuente de voltaje VS1, la resistencia R1 y el otro elemento que tiene una caída de voltaje B2, el cual ignoramos, desconocemos si se trata de un elemento activo o un elemento pasivo. Allí no tenemos ningún valor conocido de voltaje. Conocemos cómo se llaman las tres caídas de voltaje, sin embargo, no tenemos conocimiento del valor de cada una de esas caídas de voltaje. Quiere esto decir que si nosotros quisiéramos utilizar esa parte del circuito para poder conocer el valor de la caída de voltaje P sub X entre los nodos A y B, realmente quedaríamos incompletos en el análisis. Una forma de poderlo plantear sería algo como esto. Tomando esa parte del circuito, entonces diríamos que esto es, por ejemplo, menos B sub X menos el voltaje 2 menos el voltaje VS1 más el voltaje en la resistencia 1 y lo igualamos a cero. Si este B sub X que está ahí restando lo paso al otro lado a sumar, pues ya me quedaría despejada la incógnita. Entonces tendríamos que el voltaje X, en este caso, va a ser igual a menos el voltaje 2 menos el voltaje VS1 más el voltaje de la resistencia 1. ¿Cuál es el problema? El problema es que sí, hemos encontrado una ecuación, pero no es suficiente para poder conocer el valor del voltaje X. ¿Por qué? Porque hay tres incógnitas en este caso. Y las tres incógnitas a la derecha de B sub X y la cuarta incógnita que sería el mismo voltaje B sub X. Por lo tanto, la opción que se tiene es la consideración del resto del circuito. Podríamos tener en cuenta, en principio, eh, como una parte de la malla externa del recorrido externo que habíamos visto previamente, en donde por lo menos se conocen ya caídas de voltaje, el valor numérico, y por medio de eso plantear la ecuación. Entonces, aquí voy a indicar, bueno, esta la voy a representar lo que ya se había hecho como la primera forma, digamos, forma 1. Vamos a mirar otra segunda forma, vamos a llamarla forma 2. Y entonces, con base en lo que acabo de decir, podremos decir que acá, partiendo desde el punto C, entonces diremos que son más 4 voltios, menos 36 voltios, más 12 voltios, más 14 voltios, más el voltaje V sub X. Al no tener más caídas de voltaje en esa trayectoria,
entonces vamos a igualar a cero. Muy importante eso. Así que en ese orden de ideas, podemos ir haciendo estas operaciones por partes, ¿no? Podemos sumar o restar según corresponda estos dos valores, luego estos dos valores y por último los resultados que hayamos obtenido. Entonces, si tengo más 4 voltios y menos 36 voltios, el resultado de esto va a ser menos 32 voltios. Luego tenemos más 12 voltios más 14 voltios. Entonces el resultado de esto va a ser más 26 voltios más el voltaje V sub X y lo igualamos a cero. Por lo tanto, menos 32 voltios más 26 voltios nos va a dar un valor de menos 6 voltios más V sub X y lo vamos a igualar a cero. Luego de esto, entonces menos 6 voltios más V sub X quiere decir que ahí podemos despejar V sub X, ese menos 6 está en este momento restando. Pasamos al otro lado después del igual, pasa a sumar. Y eso nos dice que el resultado del voltaje V sub X entre los nodos A y B es un valor de 6 voltios, ¿sí? Así que ese es el resultado que tenemos nosotros allí para esa parte del circuito, lo cual es un dato pues muy importante. Vamos a hablar ahora de la tercera forma y última, que es la forma 3 para encontrar también el mismo resultado. En este caso, vamos a considerar menos elementos del circuito. Vamos a considerar el elemento de la resistencia 2, la resistencia que tiene una caída de voltaje de 12 voltios, el elemento que no sabemos si es activo o pasivo, pero que tiene una caída de voltaje de 14 voltios y luego de eso viene la incógnita. Lo interesante es que de todas maneras, este es un punto, el que estoy señalando aquí con la flecha azul, que viene siendo el mismo punto desde el punto de vista de mirarlo como un nodo que el punto C. O sea que ese lo puedo considerar como mi punto de partida para el análisis. Por lo tanto, en este caso diremos que esto es menos el voltaje en la resistencia 2 más 12 voltios más 14 voltios más V sub X. Entonces, no siendo que más, no hay más caídas de tensión, más caídas de voltaje, lo podemos igualar a cero. Debemos recordar que previamente habíamos encontrado que el voltaje en la resistencia 2 tiene un valor de 32 voltios. Por lo tanto, esos 32 voltios los vamos a tener en cuenta. Vamos a reemplazarlo en la ecuación que ya se ha obtenido. Entonces vamos a decir que aquí es menos 32 voltios más 12 voltios más 14 voltios más el voltaje V sub X, le igualamos a cero. Entonces ya haciendo las operaciones tenemos menos 32 voltios más 12 voltios y 14 voltios son 26 voltios más V sub X, lo vamos a igualar a cero y teniendo menos 32 voltios más 26 voltios, eso va a dar un valor de eh, menos 6 voltios más el voltaje V sub X, lo igualamos a cero. Por lo tanto, en este caso, es un caso muy similar a lo que ya habíamos visto en la forma 2 y vamos a decir entonces que V sub X es 6 voltios. No puede ser un valor diferente, se está hablando del mismo circuito, al circuito no se le ha cambiado ningún dato, ningún valor de los ya conocidos y por lo tanto por un camino u otro, por una forma u otro, vamos a llegar al mismo resultado. Así que en conclusión, las incógnitas tienen el voltaje X, los 6 voltios, y el voltaje en la resistencia 2 los 32 voltios. Así que de esta manera
queda resuelto el ejercicio. Quedan ya conocidas las dos incógnitas que se nos solicitó y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.